Compartimos pantalla. Vamos a hablar de los potenciales en la formulación electrodinámica. Entonces, esto es un repaso esencialmente de lo que se tiene de electrodinámica clásica 1. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Bueno, entonces, esencialmente, vamos a ver cómo hacemos con la tablet para que utilicemos toda la pantalla. Bueno, entonces, lo que vemos acá, clase electrodinámica. Clásica 2. Entonces, cuando nosotros hablábamos de potenciales, pues realmente nosotros hablábamos de una función arbitraria phi de r. Entonces, función arbitraria, tal que nosotros podíamos expresar el campo eléctrico como el menos gradiente de phi, ¿cierto? Entonces, esto era lo básico. Entonces, ahora, cuando nosotros pensábamos en la fuerza que generaba el campo eléctrico, pensábamos que F de R era un campo de fuerza. Entonces, para el caso del campo eléctrico, venía dado por Q por el campo eléctrico. En este caso, si nosotros calculamos el eh, trabajo mecánico debido a F, entonces nosotros teníamos que, por ejemplo, WAB era igual a la integral de línea entre A y B de F.dl, donde dl es un diferencial de línea en la dirección de la trayectoria sobre la cual se está desplazando la carga en este caso, ¿cierto? Entonces nosotros queremos saber qué tipo de trabajo hace esta fuerza sobre esa carga para desplazarla. Y nosotros sabemos que esto es igual a Q por la integral entre A y B de E punto dl, y esto es igual por esta expresión a menos Q integral entre A y B gradiente de phi punto dl. Entonces de acá nosotros esencialmente lo que podemos obtener es que si utilizamos el teorema fundamental del cálculo vectorial, esto por ejemplo, recuerden que esta es la definición de derivada direccional, ¿cierto? Por lo tanto, la integral de una derivada es lo que se está derivando. Inclusive en la parte de la derivada direccional, que es con respecto a una dirección en específico. Por lo tanto, esta integral de acá simplemente da phi de r. Por lo tanto, WAB lo puedes pasar como menos Q por phi de r entre A y B. O lo que es igual a menos Q por phi de RB menos phi de RA. ¿Cierto? Y esto es igual a Q por phi de RA menos Q por phi de RB.
o lo que es igual a UA menos V. Es decir, el trabajo realizado por esa fuerza conservativa es en esencia, ¿cierto? La energía potencial en el punto inicial menos la energía potencial en el punto final, eso solamente se cumple, eh, solo se cumple cuando F de R es conservativa, ¿cierto? Entonces, ahora, aquí, entonces nosotros definimos la energía potencial en ese caso. Entonces, hemos definido la energía potencial como U de R igual a la carga que estamos desplazando por el potencial, ¿cierto? Entonces, eso en esencia es lo que es la energía potencial. Bueno, eh, ahora para este caso conservativo, entonces, lo que nosotros queremos ver, bueno, este es el caso eléctrico, pues no importa. Mm, Podemos comenzar por el caso eléctrico. Para este caso conservativo, nosotros podemos ver que como el campo eléctrico se puede expresar como el gradiente de una función potencial. Lo mismo podríamos decir para la fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza, como la fuerza es Q por el campo eléctrico, si multiplicamos esa ecuación de ahí por Q, tenemos que entonces la fuerza, y esta es la ecuación, digamos, fundamental que uno ve en la mecánica, la fuerza se puede expresar como el menos gradiente de una función potencial que llamamos energía potencial, todas funciones no arbitrarias. Esas funciones están determinadas de manera única. Eh, lo que está determinado es la fuerza y el campo, ¿cierto? Que son los observables de la teoría. Entonces, ahora para estos casos de campos vectoriales conservativos, eh, lo que uno quiere es obtener unas ecuaciones cuya solución le permitan determinar las variables de la teoría. Pues en este caso estamos hablando de los campos eléctricos y magnéticos, y naturalmente si esos campos están en términos de los potenciales y determinamos ecuaciones para los potenciales, entonces a la postre nosotros vamos a poder determinar los campos, si están en términos de los potenciales, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, pero algo importante para ver en este momento es que para estos campos conservativos el rotacional debe ser cero. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos una identidad del cálculo vectorial, ¿cierto? Entonces esto es que el rotacional del gradiente de un campo escalar es igual a cero. De manera análoga, el gradiente del rotacional de un campo vectorial F es igual a cero. Entonces estas son típicamente en los libros, uno encuentra esto como dos identidades nulas. Eh, bueno, entonces, en este orden de ideas, si nosotros tenemos que el campo eléctrico, en este caso,
es el menos gradiente del campo escalar phi. Nosotros podemos decir que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos el rotacional del gradiente del campo escalar phi y esto es igual a cero. Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos esta ecuación, nosotros debemos de pensar que esto es una consecuencia de que el campo eléctrico sea conservativo. O sea, esta no es la definición de un campo conservativo que tenga rotacional cero, eso es una consecuencia. La definición es esta, que se puede expresar como el gradiente de un campo escalar. Entonces, y desde el punto de vista físico, entonces el trabajo realizado por una fuerza conservativa es simplemente igual a la diferencia de las energías potenciales inicial y final, ¿cierto? Ese es esencialmente, digamos, si uno quiere resumir esto lo más que se pueda. Entonces, eh, esto es para el caso del campo eléctrico. Ahora, nosotros vamos a ver más adelantico en la clase que para el caso del campo magnético. Entonces, así como el campo eléctrico se puede expresar como el gradiente de algo, lo que nosotros llamamos el vector inducción magnética. Entonces, este vector inducción magnética, BDR, se puede expresar como el rotacional de un campo vectorial que vamos a llamar A. A este campo vectorial, ADR, le vamos a llamar el potencial vectorial magnético. Y con este vamos a trabajar. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar, por ejemplo, cuál es la divergencia de esto. Entonces, nosotros obtenemos que la divergencia de ese campo vectorial es el producto punto entre nabla y el campo vectorial, y esto es el producto punto entre nabla y el rotacional de A. Y como vemos, esta es una identidad nula, por lo tanto, esto es igual a cero. Entonces, ahora, sucede que esta pasa a ser una ecuación fundamental de la electrodinámica. Y esta ecuación fundamental esconde, digamos, el hecho de que no hay monopolos magnéticos, no hay carga magnética, ¿cierto? Es decir, las líneas de campo magnético salen de un punto y vuelven a ese mismo punto. Entonces hay una propiedad de circulación, ¿cierto? Que está dada. Esa propiedad de circulación tiene que ver con que el rotacional del campo magnético sea diferente de cero. Entonces, rotacional del campo magnético diferente de cero o de la inducción magnética. Hay veces que uno utiliza de manera intercambiable la palabra inducción magnética en campo magnético. Eso en un transformador no está mal porque eso, digamos, simplemente se diferencian por un escalar. Pero cuando estamos dentro de un medio material, digamos, hay que ser un poquito más específicos porque dentro de un medio material ya son un poquito más diferentes porque hay magnetización. Es que eso es una de las cosas que vamos a tocar. Bueno, entonces, eh, a ver, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Que el rotacional de este campo es igual a cero. Perdón, es diferente de cero. Nosotros vimos en electrodinámica 1 al final, vimos la ley de Ampère,
¿cierto? Entonces nosotros que habíamos visto de la ley de Ampere, que la ley de Ampere es en últimas la que define el rotacional de esa inducción magnética. Nosotros habíamos visto que la integral de línea de B.dl era igual a mu sub 0 por la corriente encerrada por esta trayectoria gamma que le damos corriente encerrada. Y si aplicamos el teorema de Stokes y aplicamos el hecho de que las corrientes se pueden escribir como la integral de superficie de una densidad de corriente producto punto con el diferencial de área sobre esa superficie, entonces nosotros podemos obtener que la integral de línea sobre gamma de B.dl se puede escribir como la integral doble sobre una superficie abierta del rotacional de B.da y que esto es igual a mu sub 0 por esa corriente, que es la integral doble de J.da. ¿Cierto? Entonces, así como acá ya hay dos integrales dobles, acá hay una igualdad. Vemos que usted puede escribir esto así. Es integral doble sobre S del rotacional de B menos mu sub 0 por J. Todo esto punto de A es igual a 0. Por lo tanto, esto de acá es igual a 0 y de acá obtenemos que el rotacional de B de R es igual a mu sub 0 por J de R. Entonces, esta es la ley de Ampere en forma diferencial, ¿cierto? Entonces, después vamos a ver nosotros cuando estamos viendo propagación, de hecho ya vamos a llegar muy ligero, esta ley de Ampere cambia, ¿cierto? Entonces, hay que agregarle un término que llamamos corriente de desplazamiento. Y ese término, la corriente de desplazamiento, vincula el campo eléctrico con esta inducción magnética. Bueno, entonces como nosotros podemos ver, acá tenemos el rotacional de B, acá tenemos la divergencia y acá tenemos el rotacional de E. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la divergencia de E. Entonces, divergencia del campo eléctrico. Entonces, la divergencia del campo eléctrico esencialmente la podemos hallar usando la ley de Gauss. Entonces, ley de Gauss para el campo eléctrico. Tenemos que la integral doble sobre una superficie cerrada del campo eléctrico punto de A es igual a la carga encerrada por esa superficie S sobre epsilon sub 0. Es bueno. mm, si nosotros utilizamos el teorema de Gauss, recuerden que el teorema de Gauss y el teorema de Stokes debe ser algo que ustedes utilizan de una manera muy natural, porque lo utilizamos mucho. Podemos convertir las integrales de flujo. Entonces, la integral de flujo de E punto de A se convierte en una integral de volumen de la divergencia de E por diferencial de volumen, ¿cierto? Y sabemos que la carga encerrada
se puede expresar como la integral triple de la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen. Por lo tanto, esto de acá es igual a la integral triple de rho de R sobre epsilon sub 0 dv en un volumen. Como tenemos dos integrales ahí igualadas, entonces podemos decir que la integral de volumen, o sea, el volumen V de la divergencia de E de R menos rho de R sobre epsilon sub 0 por dv es igual a 0. Y acá podemos obtener de forma diferencial que la divergencia de E es igual a rho de R sobre epsilon sub 0. Entonces, esa ya es la divergencia del campo eléctrico. Es otra cosa que necesitamos, ¿cierto? Entonces, eh, mm, ahora vamos a volver a la divergencia de la inducción magnética. Entonces, en este caso, la divergencia de la inducción magnética es cero, ¿cierto? Entonces, eh, esto también es otra ley de Gauss. Simplemente les quiero recordar, esto es otra ley de Gauss. Eh, lo que pasa es que esta es una ley de Gauss donde no hay flujo. Y no hay flujo esencialmente por la característica de circulación de las líneas de la inducción magnética. Aquí sí hay flujo por las características de circulación o por las características de divergencia del campo eléctrico. Donde en el campo eléctrico diverge de una carga o converge, pero el campo magnético, la inducción magnética, circula alrededor de su fuente. Entonces eso hace que el flujo sea cero, ¿cierto? Como nosotros sabemos de acá que el flujo es cero. Bueno, esencialmente, si nosotros aquí, digamos que de esta divergencia, nosotros calculamos una integral triple sobre un volumen por dv, entonces a nosotros nos da, bueno, entonces que esta integral triple es cero. Por lo tanto, si esa integral triple sobre v de la divergencia de b de r de v es cero, esto implica que la integral doble de b de r punto diferencial de a es igual a cero. Esta de acá se conoce como ley de Gauss del campo magnético. Esencialmente, como les digo, tiene que ver con que las líneas, por ejemplo, usted tiene un imán, las líneas, y usted dibuja una superficie cerrada alrededor del imán. Recuerde que esta integral, las integrales de flujo, son sobre una superficie cerrada. Entonces, usted dibuja una superficie sobre un imán, las líneas que entran por esa superficie son las mismas líneas que salen, ¿cierto? Entonces, eso no significa, como vamos a ver en inducción, no significa de ninguna forma que el flujo sea cero por todas las superficies. El flujo es cero por una superficie cerrada que encierre la fuente de campo magnético. Entonces, eso es importante. Bueno, tenemos divergencias y rotacionales de todo. Entonces, tenemos divergencias y rotacionales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por acá campo eléctrico y tenemos por acá la inducción magnética. Entonces, campo eléctrico, divergencia de E de R
es igual a rho dr sobre epsilon sub 0. Rotacional de EDR es igual a 0. Divergencia de la inducción magnética es igual a 0. Y rotacional de la inducción magnética es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico en forma diferencial. Ley de Gauss para la inducción magnética en forma diferencial. Y tenemos la ley de Ampère en forma diferencial. Y el rotacional del campo eléctrico en forma diferencial. Y a la postre nosotros vamos a ver que esto también es otra ley. O sea, acá tenemos 4 leyes ya de por sí. Tenemos Gauss para el campo eléctrico. Tenemos Gauss para el campo magnético. Tenemos ley de Ampère. Y tenemos otra cosa. Nosotros vamos a ver que esta otra cosa realmente es la ley de Faraday. Esta otra cosa que tenemos acá es la ley de Faraday-Lenz. Lo que pasa es que para el caso estacionario, cuando los campos no cambian con el tiempo, eso es cero. Listo. Pero, en esencia, lo que nosotros tenemos ahí es la ley de Faraday-Lenz, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, entonces, vamos a pensar en una cosa. Mm, Esto, digamos que a la postre van a ser las leyes de Maxwell, ¿cierto? Lo que pasa es que la ley de Ampère se le va a modificar de alguna forma y la ley de Faraday-Lenz vamos a ver que solo es igual a cero cuando los campos magnéticos en la superficie de integración, es decir, la superficie que contiene las fuentes, son invariantes con el tiempo. Esa ley de Faraday-Lenz, si usted, digamos que utiliza el teorema de Stokes, pues va a poder dar cuenta que la ley de Faraday-Lenz esencialmente lo que le está diciendo es que eh, el campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada es igual a cero, ¿cierto? El producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de línea a través de una trayectoria cerrada. Eso tiene mucho sentido porque la divergencia, que usted tiene una carga, usted mira la divergencia del campo eléctrico alrededor de esa carga en unos puntos simétricos de la trayectoria que encierra la carga, por ejemplo, el producto punto entre E y DL va a ser positivo y en el punto, digamos, espejo va a ser negativo, por lo tanto la suma es cero. Entonces, y eso se traduce a que, por ejemplo, en la ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada sea cero. Entonces, eso es realmente lo que está diciendo la ley de Faraday, que la inducción es cero, ¿cierto? En una trayectoria cerrada. Eh, la inducción no, la diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces, eh, si usted va y vuelve al mismo punto, porque esto es una fuerza conservativa. Ahora, cuando tenemos campos variantes con el tiempo, el campo eléctrico ya no tiene asociada una fuerza conservativa y eso es importante. Eh, Ahora vamos a mirar una cosa, el hecho de que nosotros tengamos las divergencias y los rotacionales del campo eléctrico y el campo magnético, eh, implica que nosotros tenemos todos los elementos que necesitamos en este momento
para poder determinar la solución a esta teoría. Entonces, bueno, observemos una cosa. ¿Dónde están las fuentes en estas ecuaciones? Las fuentes del campo eléctrico están acá, la densidad de carga, y la fuente del campo magnético está acá, la densidad de corriente. Eso también es importante. Teniendo las divergencias y los rotacionales de todos esos campos, podemos determinar una solución a la teoría. Entonces, ¿cómo? Escribiendo ecuaciones de movimiento para las cantidades potenciales que habíamos definido. Entonces, potencial escalar phi de r, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que E de r era menos gradiente de phi de r y que la divergencia de E es igual a menos la divergencia del gradiente del potencial escalar es igual a la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Pero esto aquí es un laplaciano escalar, ¿cierto? De aquí obtenemos que el laplaciano escalar de phi de r es igual a menos la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Esta es una ecuación de movimiento para ese potencial electrostático y a esta ecuación la llamamos la ecuación de Poisson. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos. Eh, bueno, y vamos a ver para el potencial vectorial. Entonces, potencial vectorial ADR. Vemos que este es un poquito más enrevesado, pero también sale fácil. Habíamos partido de que la inducción magnética era igual a eh, el rotacional del potencial vectorial. De acá, entonces, el rotacional de la inducción magnética queda igual al rotacional del rotacional de el potencial vectorial. Y yo tengo una identidad del cálculo vectorial que me dice que esto es igual a el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano vectorial de A de R. Entonces acá llegamos a un punto, no ciego, pero pues tenemos que adelantarnos un poquito en una cosa. En el caso, en el caso de eh, el potencial vectorial, su divergencia, en el caso estacionario es cero. Por lo tanto, esto es igual a menos el laplaciano vectorial de A, que no es otra cosa que menos el, a ver, menos laplaciano escalar de AX, laplaciano escalar de AY y laplaciano escalar de AZ. Así se define el laplaciano vectorial. Bueno, AZ. Y ese rotacional que nosotros acabamos de hallar es igual simplemente a mu sub 0 J, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que
el laplaciano vectorial de A es igual a menos mu sub 0 por J, y esto se conoce como la ecuación vectorial de Poisson. De que ahí no se ve bien Poisson. Bueno, entonces, nosotros ya solucionando tanto la ecuación vectorial como la ecuación de escalar de Poisson, vamos a tener tanto E como B. Para nosotros poder llegar a esta conclusión que nosotros tenemos acá, teníamos que conocer las divergencias y los rotacionales de todo esto, ¿cierto? Aquí queda una página en blanco. Eh, bueno, entonces, aquí en esta página podemos aprovechar para hacer un resumen. Ese resumen le voy a llamar teorema de, vamos a dar este espacio en blanco. ¿Cuál es ese resumen? Ese resumen es que tengo la divergencia de E igual a rho sobre epsilon sub 0. Tengo la divergencia de B igual a 0. Tengo el rotacional de E igual a 0 y tengo el rotacional de B igual a mu sub 0 por J, ¿cierto? También estas son las cuatro ecuaciones definitorias de los campos y tengo dos ecuaciones que me definen los campos en términos de potenciales. Tengo E igual a menos gradiente de phi y tengo B igual a rotacional de A. Y tengo dos ecuaciones de movimiento a pasos potenciales. Tengo la ecuación escalar de Poisson y tengo la ecuación vectorial de Poisson, que solucionando la ecuación escalar de Poisson ya tengo la solución para la ecuación vectorial de Poisson, porque la ecuación vectorial de Poisson son simplemente tres ecuaciones escalares de Poisson. Entonces ahora esos campos quedan determinados si le conozco una solución a esto. Listo. Y usando la función de Green, puedo determinar que phi de R es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen dependiendo de la distribución de carga. Puede ser la integral sobre el volumen, sobre un área, sobre una integral de línea, bueno, lo que sea. Dependiendo de cómo está distribuida la carga. Rho de R prima, R menos R prima de 3R prima. Y A de R es igual a mu sub 0 sobre 4 pi integral de volumen de J vectorial, la densidad de carga prima de 3R prima sobre R menos R prima. Entonces ya, digamos que en esta página nosotros tenemos resumida toda la teoría estática de la electrodinámica, ¿cierto? La electrodinámica estacionaria. El teorema que me dice a mí que dado un campo vectorial en términos de gradientes
y rotacionales, yo debo de conocer su divergencia y su rotacional para que ese campo vectorial quede determinado por completo. ¿Quién sabe cómo se llama el teorema? ¿Alguien sabe cómo se llama el teorema? Nosotros vimos ese teorema tanto electrodinámica uno como en el curso vacacional. A ver, ¿cómo se llama el teorema? Hagamos memoria. Profe, ¿podría repetir el contexto de lo que había dicho? Es que tuve que salir a abrir la puerta. Sí, en este caso, esta diapositiva o esta página resume que tenemos divergencia y rotacional para el campo eléctrico e inducción magnética. Tenemos cada campo definido en términos del gradiente y el rotacional de una función potencial. Y tenemos las ecuaciones de movimiento para las funciones potenciales y su solución en funciones de Green. El teorema que me dice que para yo conocer completamente un campo, debo de conocer su divergencia y su rotacional, se llama teorema de qué. ¿Recuerda, Natalia, o no recuerda? Profe, no era campos vectoriales. No, Julio, los campos vectoriales son E y B y A. Eso no es un teorema. Un campo vectorial es una estructura matemática. Un teorema es otra cosa. Un teorema es algo que se impone sobre estructuras matemáticas. Ese teorema lo vimos en el curso vacacional, Natalia, ¿se acuerda? Helmholtz, no sé, no me acuerdo muy bien, profe. Sí, ese teorema, Helmholtz. Entonces, el teorema de Helmholtz dice que para usted conocer completamente un campo, tiene que conocer su divergencia y su rotacional. Profe, no está compartiendo pantalla. ¿No? Gracias. Entonces, para usted conocer los campos vectoriales completamente, para que un campo vectorial pueda ser completamente especificado, tiene que conocer su eh, divergencia y su rotacional. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es que de la forma más general, para un campo vectorial arbitrario, hemos dicho que el campo vectorial se puede expresar como la divergencia, digamos, en este caso, de un potencial cualquiera por ahí, no sé cómo llamarlo, la divergencia de un potencial sí, más el rotacional de un potencial vectorial gamma, ¿cierto? Donde sí y gamma son potenciales. Entonces, el concepto de potencial es una función que define un campo vectorial de manera única, aunque el potencial no esté definido de manera única y pueda tener ambigüedades.
Es decir, que diferentes potenciales puedan dar origen al mismo campo vectorial. En esencia, está el teorema de Helmholtz. Como Daniel no vio electrodinámica conmigo, entonces vamos a recordar estas ecuaciones de Poisson que tenemos acá. ¿Cómo llegamos a la solución de las ecuaciones de Poisson? ¿Cierto? Entonces, esencialmente usamos la función de Green para llegar a estas soluciones que tenemos acá. Aquí está resumida toda la electrodinámica estacionaria en esta diapositiva de acá. Entonces, solución de la ecuación escalar de Poisson usando funciones de Green. Bueno, entonces tenemos esta es la ecuación escalar de Poisson. Entonces, de aquí, realmente, ¿cómo vamos a pasar al problema de funciones de Green? O realmente, la pregunta más importante es, ¿qué fue realmente lo que hizo Green? Entonces, vamos a recordar, digamos, vamos a recordar someramente qué fue lo que hizo Green y cómo es que se llega cómo es que se llega realmente eh, a una solución para este tipo de ecuaciones que se llaman problemas de valor en la frontera. eh, Cómo llegamos a una solución para ese tipo de problemas en términos de funciones de Green. Entonces, realmente Green tiene una cosa importante. O sea, eh, mm, Green deriva dos identidades, ¿cierto? Entonces, dos identidades importantes. Entonces, que se conocen como las identidades de Green. Dos identidades de Green. La primera identidad de Green dice que la integral sobre un volumen de un potencial phi por el laplaciano de un potencial phi por el laplaciano de un potencial psi más el producto punto entre el gradiente de phi y el gradiente de psi diferencial de volumen es igual a la integral sobre una superficie de eh, phi por el gradiente de psi producto punto diferencial de área. Esa es la primera identidad de Green. La segunda identidad de Green esencialmente nos dice a nosotros que la integral sobre un volumen, ¿cierto? De phi por el laplaciano de psi menos psi por el laplaciano de phi diferencial de volumen es igual a la integral doble de phi gradiente de psi menos psi gradiente de phi. Ve que eso no se ve bien.
producto punto con el diferencial de R, es una integral de superficie. Estas son las dos identidades de Green, ¿cierto? Entonces, esencialmente, eso es lo que nosotros tenemos entre manos. Entonces, observen una cosa. Si ustedes pueden observar, nosotros tenemos acá definido de alguna forma quién es el laplaciano de phi. Lo que necesitamos es otro campo escalar psi, que en este caso va a ser otro potencial que vamos a llamar G de R, R'. Ahora, ese G de R, R' tiene una propia función de movimiento que debe satisfacer. Entonces, digamos que ese fue el truco de Green, ¿cierto? Digamos, esencialmente, ese es el truco final de George Green, ¿cierto? Entonces, si nosotros imponemos que el problema de valor en la frontera que satisface G de R, R', viene dado por Laplaciano de G de R, R' igual a menos rho de R, perdón, igual a delta 3 de R menos R'. Entonces, realmente esa función G de R, R' satisface un problema de autofunciones de esta forma, ¿cierto? Entonces, nosotros ya tenemos acá, ¿qué tenemos? Tenemos el laplaciano para este potencial phi, ¿cierto? Que es esto. Y tenemos el laplaciano para este potencial g, que es esto. Entonces usted dice que la integral, bueno, integral triple sobre un volumen de g de R, R' por el laplaciano de phi de R menos phi de R por G por el laplaciano de G de R menos, R', perdón, por diferencial de volumen, en esencia es entonces la integral sobre el volumen. Nosotros ya conocemos el laplaciano de phi, esto queda como menos rho de R sobre epsilon sub 0 por G de R, R', menos phi de R por delta 3 de R menos R', por diferencial de volumen, ¿cierto? Entonces, esencialmente eso es lo que nos da la parte izquierda de la primera identidad de Green. Bueno, entonces, si nosotros, ¿cómo integramos esto que tenemos acá? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Al otro lado, vamos a obtener la integral de superficie de phi gradiente de G de R, R', menos G de R, R'.
por gradiente de phi de R. Producto punto con el diferencial de área. Y habíamos dicho que esto era igual a la integral sobre un volumen de menos G de R, R', rho de R' sobre epsilon sub 0 menos phi de R' por delta 3 de R menos R'. Todo esto por un diferencial de volumen. Estamos integrando en el diferencial de volumen en R', ¿cierto? O sea que esto aquí también es R'. Bueno, entonces, si expandimos esta integral, entonces esta integral nos queda como menos la integral sobre un volumen de G de R, R' sobre epsilon sub 0 por rho de R' por diferencial. Ese diferencial de volumen típicamente se escribe como de 3R', menos la integral sobre un volumen de phi de R' delta 3 de R menos R' de 3 de R', ¿cierto? Pues es la integral sobre un delta. Esto simplemente da phi de R. Eso significa que menos phi de R es igual a esto más esto de acá, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, esencialmente lo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros de alguna forma podemos reorganizar esos términos, entonces podemos llegar a lo siguiente. Vamos a pasar este de acá para el otro lado y estos de acá los pasamos para acá. Por lo tanto, podemos decir que phi de R queda como menos la integral de volumen de G de R, R' sobre epsilon sub 0 por rho de R' de 3R'. ¿Sí o no? Más que como lo cambiamos de lado, entonces esta de acá, esta expresión de acá la pasamos para el otro lado, entonces cambia de signo. Entonces, por lo tanto, queda más la integral de superficie de G de R menos R', así como la tenemos ahí, ¿sí o no? Por el gradiente de phi. De R' por D3R'. Menos la integral de superficie de eh, mm, phi de R' por el gradiente de G de R, R', esto integrado sobre D3R'. Entonces ya tenemos una solución de alguna forma. Tenemos una solución para el potencial phi. Ese potencial en el que yo, en términos del que yo acabo de escribir, ese potencial phi, que acá habíamos definido una ecuación de movimiento para ese potencial, que es esta ecuación de movimiento de acá, ese potencial se llama función de Green. Entonces, la función de Green en esencia es un potencial que satisface un problema de valor en la frontera donde la excitación de ese problema es un delta. Eso es lo que es una función de Green. Bueno, en esencia, ¿cierto? Entonces, ahora, esos términos de superficie que acabamos de obtener acá, se puede mostrar lo siguiente. Entonces, pongan mucho cuidado. La superficie, perdón, esto no es D3R, sino que esto es D2R porque es una superficie. Lo siento, D2R.
T2R'. Ese T2R' crece proporcional a R al cuadrado. G de R, R', crece proporcional a 1 sobre R. Y el gradiente de phi crece proporcional a 1 sobre R al cuadrado. Por lo tanto, toda la integral crece proporcional a 1 sobre R. Si el volumen es infinitamente grande, que eso no importa desde que contenga las fuentes, que en este caso es la densidad de carga. Entonces, cuando nosotros analizamos digamos, cómo crece esta integral a medida que yo voy haciendo el volumen más grande. Entonces, esta integral creciendo como 1 sobre R, si el volumen es muy grande, R es muy grande. Entonces, por lo tanto, ese 1 sobre R se convierte en 0. Lo mismo esta otra integral. Entonces, de acá, nosotros decimos que los términos de superficie son despreciables si consideramos volúmenes muy grandes. De esta forma, la solución phi de R queda como menos 1 sobre epsilon sub 0 por la integral de volumen de G de R, R', rho de R' de 3R'. Si nosotros determinamos esa G que tenemos ahí, esto es como una integral de convolución. Si nosotros determinamos esa G de ahí, entonces determinando G de R, R', obtenemos, cuando nosotros determinamos esa G de alguna forma, eso no importa en este momento. Yo les voy a enseñar, sobre todo por Daniel, que no vio electrodinámica conmigo, esto es importante. Y espero que los otros puedan repasar. Vamos a obtener que G de R, R', es en esencia menos 1 sobre R menos R'. Entonces, esencialmente eso, ¿cierto? O realmente 4pi acá. 4pi, ¿cierto? Eso es lo que es esta. Y esta es la función de Green. Función de Green para la ecuación de Poisson. Si nosotros ya tenemos esa función de Green y reemplazamos esa función de Green en esta expresión que tenemos acá, obtenemos que esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de rho de R' sobre la magnitud de R menos R' por D3R'. Entonces, eso es esencialmente lo que nosotros obtenemos. Y esencialmente esto es lo que habíamos dicho en la diapositiva que hicimos el resumen, que era la solución de las ecuaciones de Poisson, ¿cierto? Entonces, esto simplemente haciendo ese análisis con las identidades de Green, que nosotros llegamos a ese punto. Y digamos, logramos lo siguiente. Entonces, eh, logramos obtener esta solución para la ecuación de Poisson, pero la pregunta que falta, esto es una cosa que uno debería de saber, es cómo llegar a ese resultado de la función de Green. Entonces, en general, la función de Green también depende del tiempo. Lo que pasa es que acá depende del tiempo de una manera trivial. Entonces, vamos a ver eso qué significa. Entonces, ahora vamos a obtener función de Green
para la ecuación de Poisson. Bueno, entonces la función de Green para la ecuación de Poisson satisface este problema. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer uso de unas herramientas que yo ya después en el curso les voy a ir, digamos que enseñando con más minucia, y son las herramientas del análisis de Fourier. Entonces, análisis de Fourier. En el análisis de Fourier, yo tengo lo siguiente, entonces pongan mucho cuidado. Eh, yo puedo escribir la transformada de Fourier. A ver, hagámoslo de esta forma. La transformada de Fourier de una función f de x, o sea, una función que depende del espacio, eh, es igual, bueno, esto lo denotamos como f de omega, porque va a depender de una frecuencia omega, y esto lo denotamos como la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De e a la i. Ah, no, esto no es en el tiempo, no depende de omega, sino que depende de k, disculpen. Cuando depende de omega es en el tiempo. Y esto es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de la función f de x por e a la menos i, k por x por dx. Esencialmente, uno puede ver esto desde el punto de vista matemático con un mapeo. Entonces, esa transformada de Fourier es una función de mapeo que recibe una función f de x y la mapea en un diferente espacio que es el espacio de k. Ese k naturalmente es un vector de onda, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que es una transformada de Fourier. Como en todo espacio de representación, si existe un elemento, existe su inversa, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la inversa de la transformada de Fourier? Entonces, realmente la inversa de la transformada de Fourier es la misma función. Entonces, esta que nosotros escribimos aquí en este caso, esta es transformada de Fourier de f de x. Listo. Eso es esencialmente eh, lo que nosotros, o con lo que nosotros vamos a trabajar. Bueno, entonces ahora vamos a definir el elemento inverso de esta transformada. Si existe la transformada, existe también su inversa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál es la inversa de esto. Entonces, transformada inversa de Fourier de f de k. ¿Por qué? Porque si f de k es la transformada de Fourier, entonces devolvernos a f de x será la transformada inversa de Fourier. Significa que f de x igual a 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de k
por e a la i kx por dx. Perdón, por dk. Entonces, ahora, si yo estoy trabajando en tres dimensiones, es decir, si yo quiero generalizar esta transformada para el caso, digamos, espacial, no estoy trabajando en el espacio. Entonces, en el espacio tridimensional, entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? En el espacio tridimensional obtenemos el siguiente par de transformadas. Entonces, obtenemos la transformada y obtenemos la transformada inversa. Entonces, en el espacio tridimensional, ¿cuál sería la transformada? La transformada sería que f de k, ahora un vector, va a ser igual a la integral sobre un volumen de f de r, que es un vector, por e a la menos i k vector, producto punto con r, que es vector, de 3r. Integramos sobre todo el espacio. Y la antitransformada, que sería f de r vector, sería igual a 1 sobre 2pi, lo mismo que en el caso de una dimensión, pero ahora 2pi es al cubo, integral sobre un volumen de f de k vector por e a la i k punto r de 3k vector. Entonces eso es para el caso tridimensional, las transformadas de Fourier. Entonces, aquí hicimos un análisis de Fourier espacial. También hay un análisis de Fourier temporal que ya les voy a mostrar cómo se hace, pues que es una sola dimensión porque el tiempo solo tiene una dimensión. Entonces, eh, bueno, a ver, ustedes pueden observar que la transformada tiene la base e a la menos i k punto r y que la transformada inversa tiene la base e a la i positivo k punto r. Eso es importante que lo note. En un lado va un exponencial con exponente negativo y en el otro va un exponencial con exponente positivo. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, análisis de Fourier para funciones dependientes del tiempo. ¿Cierto? Entonces, tenemos que la transformada de Fourier de una función f de t va a ser igual a la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la i omega t por dt. Es la transformada de Fourier por una función en el tiempo. Ya estamos en términos de omega. Y esto típicamente se expresa como f de omega. Y la transformada inversa sería entonces f de t es igual a f inversa de f de omega. Esto es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito
de f de omega e a la menos i omega t por d omega. Bueno, entonces ya tenemos las transformadas, ya tenemos el análisis de Fourier para el espacio y para el tiempo. Entonces, ahora volvemos a la ecuación de Poisson. Entonces, colocamos acá, regresamos a la ecuación de Poisson. Entonces, si nosotros regresamos a la ecuación de Poisson, vamos a hacer lo siguiente. Con mucho cuidado. Tenemos Laplaciano de G de R. Ya sabemos que esa R depende de menos R', pero dejémosla así. G de R, R' igual a un delta 3 dr menos R'. Bueno, me olvidó decirles una propiedad de las deltas. A ver dónde la escribimos. Bueno, ahorita la escribimos. Entonces, esta ecuación la vamos a transformar en la siguiente ecuación. La vamos a transformar en el laplaciano de G de R, R'. Acá lo vamos a multiplicar por una cosa. Y esto va a ser igual a delta 3 de R menos R' multiplicado por esa misma cosa. Vamos a multiplicar esa ecuación por dos cosas en ambos lados. Vamos a multiplicar esto acá por e a la menos i k punto r y por e a la i omega t. Lo mismo acá. E a la menos i k punto r y e a la i omega t. Listo. Bueno, en forma general, realmente, me hagamos una cosa. En forma general, aunque esta ecuación realmente no tiene comportamiento temporal, pero en forma general uno debe de considerar que esta ecuación tiene una fuente que de alguna forma depende del tiempo. Entonces, en este tipo de problemas lo que se hace es que simplemente se coloca a depender esto de manera temporal así. Un delta. Listo. Entonces, así volvemos a escribir el problema que teníamos. Entonces, Laplaciano de G menos de G de R, R' por lo que vamos a multiplicar acá igual a delta 3 de R menos R' por delta de T menos T'. Entonces esto cambia las cosas un poquito. Entonces vamos a multiplicar esto y esto lo vamos a multiplicar por eso mismo. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por E a la menos IK punto R menos R' por E a la I omega T menos T'. Lo mismo acá, E a la menos IK punto R menos R' por E a la I omega T menos T'. Vamos a integrar ambos lados. A ver, vamos a coger y vamos a decir que R menos R' es igual al vector R. Y vamos a decir que T menos T' es igual a un tiempo tau. Y vamos a integrar en ambos lados con respecto a D3R y con respecto a tau. Lo mismo acá. D3R y de tau. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, realmente obtenemos la siguiente expresión. Obtenemos que la integral sobre D3R
Escribamos primero la integral sobre tau. Ya les digo por qué. Integral sobre tau. Integral sobre D3R. De el laplaciano de G de R, R primo por E a la menos I que multiplica acá punto R. Ah, bueno, ya no depende de R menos R primo porque ya hicimos la sustitución, ¿cierto? Esto ya solamente depende de R por E a la menos I K punto R menos omega tau. Esto es igual a la integral de sobre D3R y de tau. Esto no va a caber. Espera un momentico. Esto es igual a la integral sobre D3R, la integral sobre D tau de delta 3R delta tau por E a la menos I K punto R menos omega tau. Entonces, esa es la ecuación con la que nosotros terminamos acá. Esto se puede simplificar otro poquito. Esta integral de acá del lado derecho es separable. Entonces puedo integrar la integral sobre D3R de delta 3 de R por E a la menos I K punto R. Integral sobre D tau. Delta tau E a la I omega tau. Estas integrales son fáciles por una propiedad de la función delta. Cuando se está integrando la función delta por otra función entre menos infinito e infinito, esa función esa integral es simplemente la función evaluada en el argumento de la función delta igualado a cero. En este caso, el argumento de la función delta es r y tau. Entonces, esto es e a la menos ik punto cero, o sea, eso es 1. Y en el otro lado, eso es e a la i omega por cero, que también es 1. Entonces, esto es 1 y esto es 1. Por lo tanto, todo esto da 1. ¿Qué propiedad utilizamos de la función delta? Coloquémosla aquí en un recuadro. La integral entre menos infinito y más infinito. Coloquémosla en una dimensión de delta de x menos x0 por f de x por dx es simplemente f evaluado en x0. Y como en este caso x0 es 0, pues evaluamos las exponenciales en 0, ¿cierto? Esa es la propiedad de la función delta que nosotros hemos invocado ahí de alguna forma para solucionar este problema, ¿cierto? Entonces, así, pues, obtenemos ecuación integral, que esto es una ecuación integral. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la integral sobre d tau, integral sobre d3r, de el laplaciano de g de r por e a la menos i k punto r menos omega tau, esto igual a 1. De alguna forma tenemos que solucionar eso. Ahora, ¿por qué yo multipliqué por eso e integré en ambos lados? Bueno, entonces es muy sencillo. Porque resulta que yo quiero, en este caso, quiero de alguna forma utilizar las transformadas de Fourier en 3 dimensiones y en la dimensión temporal. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo voy a hacer es que yo quiero quitar ese laplaciano de ahí
para que me quede algo parecido a la transformada de Fourier. En otras palabras, yo tengo la integral sobre d tau por la integral sobre d3r laplaciano de g de r e a la menos i k punto r por e a la i omega tau, y esto igual a 1. Entonces lo que yo quiero hacer es trabajar con esa integral en el espacio que tiene el laplaciano y esencialmente quitarme el laplaciano de ahí. Eso se puede hacer de varias formas, pues yo no lo voy a hacer, simplemente les voy a decir cuánto da. En un archivo que yo les voy a subir a la página, ahí muestra cómo calcular esta ecuación y cómo, digamos, simplificar este término usando un método tensorial, o sea, una forma en la que con los vectores no se trabajan como con vectores, sino se trabajan con componentes, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy larga para hacerlo en este momento. Entonces, pero esencialmente también yo podría utilizar integración por partes, ¿cierto? Cuando yo trabajo con esa integral en el espacio que yo tengo ahí, me doy cuenta de lo siguiente, que esa integral, cuando yo hago integración por partes o hago alguna triquiñuela ahí, pues para quitarme ese laplaciano, pues me doy cuenta que la integral sobre d3r del laplaciano de g de r por e a la menos i k punto r esto va a ser igual a menos la magnitud de ese vector k al cuadrado por la integral sobre d3r de g de r por e a la menos i k punto r. Listo. Ahora nosotros hemos obviado la parte temporal de la función de Green. La función de Green realmente se debe haber escrito g de r, tau porque estamos considerando el tiempo. La verdad es que nos vamos a dar después cuenta que el tiempo no juega un papel trascendental en esto, porque su papel es muy trivial. Simplemente vamos a obtener que en el instante de tiempo en el que yo estoy analizando la fuente de la ecuación de Poisson, en ese mismo instante de tiempo, el potencial electrostático reacciona a esa fuente. Es decir, en el mismo instante de tiempo en el que se excita el sistema responde. Entonces, realmente el tiempo es ahí una variable trivial porque no hay una evolución temporal desde ningún punto de vista, ¿cierto? Entonces, nosotros reemplazamos esto acá. Vamos a trabajar esa magnitud del vector k, la vamos a tratar simplemente con una variable escalar k. Listo. Por lo tanto, la integral sobre d tau de la integral sobre d3r de g de r, tau, tenemos que escribir esto así, por e a la menos i, bueno, laplaciano. Venga, vamos a escribir esto. Laplaciano de g de r, tau, por e a la menos i k punto r, por e a la i omega tau. Esto es igual a la integral sobre d tau de menos k cuadrado por la integral sobre d3r de g de r, tau por e a la menos i k punto r por e a la i omega tau. Si nosotros nos damos cuenta, esta parte que nosotros tenemos acá no es otra cosa que la transformada de Fourier en el espacio de la función de Green.
esta transformada de Fourier, la integral de la función en el espacio por e a la menos i k punto r por d3r, ¿cierto? Entonces, eso es realmente lo que tenemos. Esto de acá es simplemente g de k, tau. ¿Por qué k? Porque solamente estamos transformando la parte espacial, la temporal todavía no. Y esto es igual a la integral. Bueno, saquemos ese menos k al cuadrado, y entonces esto queda menos k al cuadrado por la integral sobre d tau dg de k, tau por e a la i omega tau, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos queda. Ahora, esa parte de ahí ya es la transformada de Fourier de la parte temporal de la función de Green. O sea que esto queda menos k al cuadrado por g de k, omega, porque ya transformé la parte temporal. Y esto es igual a 1. Entonces, de ahí, lo que nosotros obtenemos es que tenemos la transformada de Fourier de la función de Green, ya la hallamos. No tuvimos que resolver ninguna ecuación diferencial, nada. Por las condiciones de esa ecuación diferencial, de coeficientes constantes y eso, simplemente vamos a hallar unas transformadas de Fourier y hallar la transformada de Fourier de la función de Green. Entonces, así tenemos g de k, omega igual a menos 1 sobre k al cuadrado. Como pueden ver, la transformada de Fourier de esa función de Green es completamente independiente de omega. Eso significa que la evolución temporal de la función de Green es trivial. No evoluciona en el tiempo, en otras palabras, pues, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que queremos? Requerimos g de r, tau. Por lo tanto, utilizamos la transformada inversa de Fourier. Entonces, recordemos la transformada inversa de Fourier. Es 1 sobre 2pi al cubo por la integral de la transformada de Fourier por a la ik punto r de 3k. Eso es la parte espacial. Y la parte temporal es 1 sobre 2pi integral entre menos infinito e infinito de e a la menos i omega t por d omega. Entonces, esencialmente, lo que nosotros tenemos es que g de r, tau es igual a la integral entre menos infinito y más infinito sobre d3k dividido 2pi al cubo, la integral entre menos infinito e infinito de d omega sobre 2pi por g de k, omega por e a la i k punto r menos omega tau. Entonces es la transformada inversa de Fourier. Simplemente calculando esas integrales vamos a obtener la función de Green que deseamos verificar, que es lo que habíamos utilizado para solucionar la ecuación de Poisson. Bueno, entonces, bueno, a esa solución de la ecuación de Poisson que nosotros tenemos, le tenemos que añadir, digamos que una integral en el tiempo, pero como ya les dije, como la evolución temporal de esto es trivial, pues entonces
simplemente no se trabajaba en el tiempo, sino que se trabaja simplemente en el espacio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Reemplazamos esto acá, es menos 1 sobre k cuadrado. Entonces, g de r tau es igual a la integral sobre d omega, de d omega sobre 2pi, integral de d3k sobre 2pi al cubo, menos 1 sobre k cuadrado, por ala y k punto r menos omega tau. Entonces, esta es la integral sobre de omega dividido 2pi. Separo esa exponencial de allá, entonces esto me queda aquí e a la menos i omega tau por la integral sobre d3k, bueno, acá hay un signo menos, sobre 2pi de e a la i k punto r sobre k al cuadrado. Espero que estén prestando mucha atención porque recuerden que más adelante en el curso vemos las funciones de Green para los potenciales retardados y probablemente les toque exponer sobre funciones de Green. Y es más o menos parecido a lo que yo estoy haciendo ahora, sino que ya la evolución temporal no es tan trivial. Sí, profe. Bueno, entonces, esta parte de acá realmente es la transformada inversa de Fourier de una función delta. Porque la transformada de Fourier de la función delta es un 1. Entonces esto es como si estuviéramos integrando de omega sobre 2pi por 1 por e a la menos i omega tau. Esa transformada inversa de Fourier es un delta, bueno, acá hay un 3, esto es un cubo. Y en esta integral vamos a utilizar coordenadas esféricas, es decir, d3k es igual a k cuadrado seno de teta por d phi, donde teta es el ángulo entre K y R. Por lo tanto, este K punto R, este producto punto, lo escribo como la magnitud de K por la magnitud de R por el coseno de teta. Por lo tanto, todo esto queda menos delta T sobre 2pi al cubo por la integral sobre D. A ver, bueno, acá me faltó dk. Integral sobre d phi seno de teta de teta k cuadrado por dk por e a la i kr coseno de teta dividido k cuadrado. Cuando está acá, se va con esta acá, ¿cierto? Entonces, y me queda igual a menos delta de t sobre 2pi al cubo integral sobre d phi entre 0 y 2pi integral sobre dk entre 0 y más infinito, ¿cierto? Integral entre 0 y pi del seno de teta por e a la i kr coseno de teta. Entonces, acá podemos hacer algunas cosas. Esta integral de acá
da 2pi. Por lo tanto, se cancela con ese 2pi al cubo y nos da menos delta de t sobre 2pi al cuadrado. Escribimos la integral entre 0 y más infinito de diferencial de k. Y aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una sustitución, que u sea igual a coseno de teta. Du es igual a menos seno de teta por d teta. Y los límites, ¿cómo quedan? Después de la sustitución, quedan cuando teta es igual a 0, u es igual a 1. Y cuando teta es igual a pi, u es igual a menos 1. Entonces, por lo tanto, esto queda por menos la integral entre 1 y menos 1 de du por e a la i k r u. Podemos cambiar los límites y cambiar ese signo menos. Entonces esto nos queda menos delta t sobre 2pi al cuadrado integral de 0 a más infinito de dk por la integral entre menos 1 y 1 integral entre menos 1 y 1 de du por e a la i k r u. Eso ya se nos redujo, digamos, grandemente. Hay que calcular esa integral de esa exponencial. Bueno, eso no es tan difícil de hacerlo. Pues vamos a calcular esa integral. Entonces, eso es igual a menos delta de t sobre 2pi al cuadrado, integral entre 0 y más infinito, dk por e a la i k r u sobre i k r, ¿cierto? Entre esto aquí entre entre 1 y menos 1. Esto es menos delta t sobre 2pi cuadrado por 1 sobre i por r, sale eso de ahí, por la integral entre 0 y más infinito de dk. Y esto aquí es e a la i kr menos e a la menos i kr, ¿cierto? Entonces, ahora, eso es lo que yo tengo ahí. Si yo miro la identidad de Euler, entonces es simplemente 2i, eso es 2i, esto aquí es 2i seno de kr, ¿cierto? Entonces, bueno, esto faltó acá, había que dividir este k de acá, nos tragamos ese k, entonces es por 1 sobre k. Listo. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda así, menos delta de t sobre 4pi al cuadrado por 1 sobre i r, integral entre 0 y más infinito de dk por 2i seno de kr sobre k. Este i se va con este i. Este 2 se va con este 4. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda igual a menos delta t sobre 2pi al cuadrado r
Muy bien. Por la integral entre 0 y más infinito sobre dk del seno de kr sobre k. Esa integral se puede mirar, digamos que es un poquito dispendiosa de hacer. Esta integral da pi medios. Por lo tanto, esto da menos delta t. Bueno, t no, esto realmente es tau, porque no estamos utilizando la variable t, sino tau. Sobre 2pi al cuadrado r por pi sobre 2. Este pi se va con este cuadrado de acá y esto nos queda menos delta tau sobre 4pi r. R magnitud. O sea, esto sería realmente menos delta tau sobre 4pi la magnitud del vector r, ¿cierto? Entonces ya tenemos función de Green. G de R menos R', coma T menos T' es igual a menos delta de T menos T' sobre 4pi por R menos R', que era lo que nos tenía que dar menos ese delta. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que realmente nos da la solución de la ecuación de Poisson que tenía que dar? Porque solución de la ecuación de Poisson. Entonces, phi de R igual a la integral sobre D3R', integral sobre DT' de G de R menos R', T menos T'. Y en general vamos a considerar que esto aquí, que es la fuente de la ecuación de Poisson, que es menos ρ de R', vamos a asumir que depende de un tiempo T'. Y por lo tanto, este potencial también depende de un tiempo T. Reemplazando ahí la función de Green nos queda integral sobre D3R' sobre DT'. La función de Green es menos delta de T menos T' sobre 4pi por la magnitud de R menos R' por menos ρ de R', T' sobre epsilon sub 0. Si nosotros integramos el tiempo, tenemos un delta. Eso significa que lo único que hay que hacer es hacer t igual a t' y ya, ¿cierto? Sacamos las constantes, nos queda 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Se cancelan estos signos menos de acá. Nos queda la integral sobre t3r'. Entonces hacemos este t' de acá igual a t por esa integral de delta de t menos t'. Por lo tanto, esto es ρ de r', t sobre r menos r'. Y ahí obtenemos la solución a la ecuación de Poisson, que esto es simplemente phi de r, t. Es decir, no hay evolución temporal entre la fuente y el potencial. Eso es una característica fundamental de estas ecuaciones que llaman ecuaciones sin memoria. Porque esencialmente, y no solo sin memoria, sino de memoria instantánea, pues, ¿cierto? Que sin ella no hay memoria. El potencial phi no recuerda absolutamente nada sobre el pasado de la fuente ρ de r, t, nada, porque los dos están evaluados en el mismo tiempo. Es así, yo creo que con esto es un brochazo a todo lo que uno debería más o menos de saber para comenzar a trabajar con potenciales en electrodinámica. Entonces, yo creo que hicimos ahí un buen repaso. Ya, entonces la próxima semana comenzamos con
hacer un ejemplo con los potenciales para mirar a ver cuál es la relación entre la magnetostática y la electrostática. Bueno, listo, chicos, muchas gracias. Me tengo que desconectar ya porque tengo clase de cuántica. Pero entonces nos vemos el martes, ¿listo? Bueno, profe. Sí, Daniel, yo subo las notas a la página, no hay problema.